Imagina estar construyendo tu vida paso a paso. Imagina haber superado una adolescencia difícil, haber criado a tus hijos casi sin ayuda, haber dejado tu país y comenzar desde cero en un lugar donde nada te pertenece, ni el idioma, ni las costumbres, ni el futuro. ¿Qué pensarías si, después de tantos tropiezos, por fin vieras tu vida acomodarse? Un trabajo estable, una profesión que te apasiona, una relación sólida, una casa en construcción y la sensación por primera vez de que todo lo que soñaste está al alcance de tus manos. Así avanzaba el camino de una mujer, con esfuerzo, con ilusión y con esa fuerza silenciosa que solo conocen quienes han tenido que levantarse 100 veces para seguir avanzando. Pero si tú estuvieras en su lugar, ¿qué sentirías si de un día para otro todo ese mundo se quebrara sin explicación? Una tarde cualquiera, una llamada inesperada, una versión que no cuadra y un silencio que se convierte en abismo. La vida de ella, una mujer que lo dio todo para salir adelante, terminó envuelta en inconsistencias, dudas y heridas que siguen abiertas hasta hoy. Y mientras su familia busca respuestas, su historia nos recuerda que cualquiera de nosotros podría verse atrapado en una verdad incompleta, en un sistema que no siempre protege y en un dolor que jamás encuentra alivio. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Cuando hablamos de los primeros años decisivos de Antonieta Vázquez, una mujer colombiana, debemos volver a cuando, siendo apenas una adolescente, la vida la empujó a responsabilidades que normalmente llegan mucho después. Antonieta aún estaba descubriendo quién era cuando, a los 16 años, se convirtió en madre de Antonio. Su embarazo no ocurrió en un contexto de estabilidad ni de madurez emocional. Tanto ella como el padre del bebé eran jóvenes que todavía intentaban entenderse a sí mismos y dar forma a sus propios proyectos. Desde el inicio, la relación entre ellos mostró grietas inevitables. La falta de experiencia, las presiones del entorno, las dificultades económicas y la inmadurez propia de la edad terminaron por separarlos poco después del nacimiento del niño. Fue entonces cuando Antonieta, tan joven y a la vez tan marcada por el sentido de responsabilidad, asumió la crianza prácticamente sola. Criar a su hijo Antonio siendo casi una niña fue un desafío enorme. Ella tuvo que reorganizar su vida por completo, renunciar a sueños prematuros y aprender sobre la marcha a sostener un hogar sin contar con una estructura sólida que la respaldara. Sin embargo, esa etapa mostró un rasgo que la acompañaría siempre: una mezcla de fuerza, intuición y determinación que la hacía seguir avanzando incluso en medio de las renuncias. A pesar de la dureza de esos primeros años, Antonieta comenzó a mirar hacia adelante con un pensamiento claro. Necesitaba encontrar un camino que le permitiera ofrecerle a su hijo un futuro distinto al que ella veía a su alrededor. Ese deseo fue el motor que impulsó la decisión que cambiaría todo en su vida. En medio de esa búsqueda constante por un mejor futuro, y cuando aún tenía apenas 19 años, Antonieta Vázquez conoció a un hombre que marcaría un giro radical en su historia. Un empresario italiano, bastante mayor que ella y con una posición económica estable. Para Antonieta, que venía de una vida llena de esfuerzos y limitaciones, aquel encuentro abrió una posibilidad inesperada. Para él, en cambio, la juventud, el carisma y la energía de Antonieta se volvieron cautivadores desde el primer momento. Aunque la familia de Antonieta nunca estuvo completamente convencida de la idea, por la diferencia de edad, la distancia que implicaba trasladarse a otro país y la incertidumbre del cambio, decidieron apoyarla. Sabían que ella veía en esa relación una oportunidad real de ofrecerle a su hijo Antonio un entorno distinto, más seguro y con mejores perspectivas. No pasó mucho tiempo antes de que el empresario le propusiera algo que transformaría por completo su destino: mudarse a su país, Italia. Era una decisión gigantesca para una joven madre que apenas dejaba atrás la adolescencia. Aún así, Antonieta aceptó. Con valentía tomó un avión hacia Europa junto a su pequeño hijo,
sin imaginar que ese viaje la llevaría a vivir tanto sus mayores logros como sus momentos más difíciles. Una vez instalada en Italia, Antonieta se enfrentó al reto de adaptarse a un país completamente nuevo. El idioma, las costumbres, la cultura, todo era distinto a lo que conocía. Sin embargo, ella supo convertir esa dificultad inicial en un impulso. Con el tiempo, la relación con el empresario dio fruto al nacimiento de su segunda hija, a quien nombró igual que a sí misma, Antonieta. Pero esa nueva familia no logró sostenerse. Con los años, la relación comenzó a deteriorarse hasta llegar a su fin. Y así, en un país que ya no era tan desconocido, pero aún guardaba desafíos enormes, Antonieta se encontró sola nuevamente, esta vez con 2 hijos pequeños y sin una red cercana de apoyo. Aún así, lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable, se convirtió en el punto de partida de la etapa más importante de su vida en Italia. Después de la separación, Antonieta tuvo que reconstruir su vida desde cero en un país que aún estaba aprendiendo a llamar hogar. La barrera del idioma fue uno de los primeros desafíos reales que enfrentó. Italia no solo implicaba nuevos espacios, sino también una cultura y una dinámica social que exigían adaptación constante. Sin embargo, Antonieta demostró una habilidad sorprendente para aprender. Con paciencia y disciplina, comenzó a dominar el italiano. Primero con expresiones básicas, luego con soltura suficiente para desenvolverse con naturalidad en su entorno. Comprendió pronto que depender de otros ya no sería una opción. Necesitaba una profesión que le permitiera sostener a sus hijos y avanzar por cuenta propia. Fue entonces cuando decidió estudiar algo que realmente la apasionaba: la belleza y el cuidado estético. Siempre había destacado por su presencia luminosa, su sentido estético y un talento natural para el estilismo, cualidades que ahora podía convertir en una oportunidad laboral concreta. A pesar de las dificultades económicas y emocionales, Antonieta logró crear una rutina estable para sus hijos. Italia dejó de ser un lugar extraño para transformarse en ese espacio donde, poco a poco, empezaba a construir un futuro más claro. Esta etapa marcó el origen de la mujer que más tarde sería conocida por su constancia, su carácter trabajador y esa creatividad que la acompañaba en todo proyecto que iniciaba. Con el tiempo, todo el esfuerzo de Antonieta comenzó a reflejarse en resultados visibles. Italia, ese país que al principio le había parecido tan ajeno y desafiante, empezó a convertirse en el escenario de sus logros personales y profesionales. Ya dominaba el idioma, contaba con una clientela creciente y, sobre todo, había encontrado una ruta laboral que le permitía mantenerse y sentirse realizada. Su pasión por el mundo de la belleza la llevó a dar un paso significativo: abrir su propio salón. Era un proyecto ambicioso para alguien que había comenzado desde cero, sin respaldo familiar cercano y en una cultura distinta. Pero Antonieta tenía una mezcla de disciplina, carisma y talento que la impulsaba siempre hacia adelante. Su salón no tardó en ganarse un lugar entre los locales más frecuentados, y ella fue construyendo una reputación sólida por su dedicación y su estilo inconfundible. Paralelamente, descubrió el potencial de las redes sociales. Frente a la cámara, Antonieta tenía una presencia natural. Su sentido estético y su energía positiva la hicieron conectar rápidamente con el público. Fue así como abrió un canal de YouTube, donde compartía fragmentos de su vida cotidiana, consejos prácticos para mujeres, rutinas de ejercicio, tips de belleza y demostraciones de los procedimientos que realizaba. Ese crecimiento digital fortaleció aún más su estabilidad económica. Entre su salón, su marca personal y su audiencia en expansión, Antonieta se posicionó como una mujer emprendedora que avanzaba con paso firme. Para quienes la conocían, estaba viviendo el mejor momento de su vida: una carrera sólida, reconocimiento y una familia que seguía siendo su mayor motivación. En medio de ese crecimiento personal y profesional, Antonieta vivió uno de los capítulos más luminosos de su vida. Conoció a Luigi Celetti en 2014. Desde el inicio, él se convirtió en una figura importante para ella, aunque la relación no fue un flechazo inmediato. Antonieta se mostró cautelosa al principio, quizá marcada por las experiencias que la habían obligado a ser prudente.
Pero Luigi supo ganarse su cariño, su confianza y, con el tiempo, su amor. La presencia de Luigi trajo armonía a la vida familiar de Antonieta. Sus hijos lo aceptaron con naturalidad, y la convivencia entre todos fluyó sin imposiciones. Para ella, eso era esencial. Después de tanto esfuerzo, parecía haber encontrado un equilibrio emocional que por fin le permitía sentirse acompañada. Lo que comenzó como un noviazgo estable, pronto se transformó en un proyecto de vida. Antonieta y Luigi hablaban abiertamente de casarse y de construir un hogar juntos. Tanto era así que Luigi inició la construcción de una casa en uno de sus terrenos, un espacio pensado especialmente para la familia que estaban formando. Antonieta participaba con entusiasmo en cada decisión, elegía detalles, comentaba acabados y seguía el avance de la obra con ilusión. Aquella casa se convirtió en un símbolo del futuro que ambos imaginaban. Para Luigi, esos años también fueron especiales. En Antonieta veía a una mujer fuerte y trabajadora, llena de energía y carisma. Compartían metas y una cotidianidad tranquila, sin señales de conflictos graves o tensiones que pudieran anticipar algo negativo. En esos momentos, la vida de Antonieta parecía ir en la dirección perfecta. Todo indicaba que estaba entrando en una etapa de plenitud que la hacía sentirse orgullosa de lo que había construido. Mientras su vida con Luigi avanzaba con estabilidad y sus proyectos profesionales seguían creciendo, Antonieta también mantenía amistades dentro de los círculos sociales italianos. Entre ellas destacaba un hombre que con el tiempo se volvería una figura central en la controversia alrededor de su historia: Walter Pitigliani, un empresario italiano de más de 60 años, conocido en Roma por su fortuna, sus restaurantes y su amplio número de propiedades. Para muchas personas, Walter era alguien influyente, pero con un historial problemático. En su pasado figuraban acusaciones por falsificación de billetes y defraudación fiscal, además de otros señalamientos que alimentaban la percepción de que su vida no era precisamente transparente. Aún así, Antonieta mantenía con él una relación cercana que, para ella, formaba parte de su entorno social. Según quienes la conocían, la relación entre ellos siempre había sido cordial y afectuosa. Antonieta veía en Walter algo parecido a una figura paternal, alguien mayor, con contactos, que la invitaba a eventos, cenas y reuniones. Sin embargo, desde fuera no todos interpretaban esa amistad de la misma manera. Para algunos, las constantes invitaciones de Walter a almuerzos, fiestas y encuentros privados despertaban especulaciones que, aunque nunca estuvieron sustentadas con pruebas, comenzaron a circular en su entorno. Lo cierto es que Luigi nunca mostró celos ni preocupación por esa amistad. Aunque había visto a Walter solo en un par de ocasiones y no lo conocía en profundidad, confiaba plenamente en Antonieta. Para él su relación no tenía fisuras y no había motivos para desconfiar. Aún así, desde una mirada externa, la cercanía de Antonieta con un hombre como Walter generaba inquietud. Se trataba de alguien acostumbrado a manejar situaciones a su manera, con vínculos sociales y económicos que le permitían influir en distintos ámbitos. Estar cerca de él implicaba entrar en un círculo donde convivían empresarios, personas de alto nivel social y, en ocasiones, figuras con reputaciones cuestionables. Aunque nada probaba que hubiera algo más allá de una amistad, el hecho de que Walter fuera la última persona que vio con vida a Antonieta haría que después su presencia se volviera inevitablemente el centro de todas las hipótesis y sospechas. El 17 de julio de 2016 comenzó como un día completamente normal para Antonieta, uno de esos días en los que nada parece anunciar un desenlace trágico. Por la mañana salió temprano de casa y le pidió a Luigi que le prestara su automóvil para llevar a su hijo al centro donde estudiaba y aprovechar para hacer algunas diligencias personales. Se le veía animada, con energía y sin rastro de preocupación. Incluso le envió a Luigi un mensaje cariñoso, diciéndole lo afortunada que se sentía de tenerlo en su vida, un gesto cotidiano en su relación, pero que con el tiempo adquiriría un peso emocional distinto. Pasado el mediodía, Antonieta llamó a Luigi para contarle que se había encontrado con Walter, el empresario con quien mantenía una amistad cercana. Walter la había invitado a almorzar en uno de sus restaurantes, y Antonieta aceptó,
aunque ese cambio de planes modificaría su agenda, pues más tarde debía reunirse con Luigi y el arquitecto para revisar avances de la casa que estaban construyendo. Sin embargo, decidió quedarse a comer con Walter. De ese encuentro quedó la última fotografía conocida de Antonieta con vida, tomada en el restaurante de él. Después del almuerzo, Antonieta y Luigi sostuvieron varias llamadas breves. Ninguna duraba más de 2 o 3 minutos. Luigi percibió algo inusual en su tono. La notó tensa, como si intentara sonar tranquila, pero sin lograrlo del todo. En una de esas llamadas, ella mencionó que Walter la había invitado a una fiesta en su casa y que se quedaría un poco más. Luigi alcanzó a escuchar ruidos de fondo. Voces mezcladas, música, conversación, lo que daba la impresión de que había más personas presentes, no solo una visita entre 2 amigos. Con el paso de las horas, la comunicación empezó a volverse irregular. Los mensajes de Antonieta comenzaron a espaciarse y finalmente dejaron de llegar. Para Luigi aquello fue una señal de alarma. Antonieta nunca faltaba a compromisos importantes, y la reunión con el arquitecto significaba mucho para ella. Ese silencio repentino no encajaba con su forma de ser. Alrededor de las 7 de la tarde, Luigi recibió una llamada que marcaría un antes y un después. Era Walter. Según él, Antonieta se había encerrado en el baño y no quería salir, y llevaba un tiempo intentando que abriera la puerta sin obtener respuesta. Luigi ya estaba preocupado cuando, minutos después, Walter volvió a llamar, esta vez gritando desesperado que Antonieta estaba fría, que se había ahorcado, que se había matado. Su relato era confuso, caótico, y hubo un detalle que dejó a Luigi completamente desconcertado. Walter se negaba a llamar a la línea de emergencias. Decía que no quería problemas y que Luigi debía hacerse cargo. Sin saber qué pensar y con la angustia creciendo, Luigi fue quien finalmente llamó a los servicios de emergencia. Luego salió como pudo hacia la casa de Walter, aún sin conocer bien el camino, guiándose apenas con indicaciones mientras intentaba comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Cuando Luigi finalmente llegó a la casa de Walter, se encontró con una escena que lo dejó marcado para siempre. Desde el primer instante percibió que algo no encajaba. Antonieta, quien horas antes estaba alegre, activa y haciendo planes concretos para su futuro, yacía sin vida dentro de la vivienda del empresario. Las autoridades ya habían sido alertadas, no por Walter, sino por el propio Luigi. Pero el ambiente en la casa resultaba extraño, casi perturbador, como si todo se hubiera desarrollado con una rapidez difícil de comprender. El cuerpo de Antonieta estaba colgado con una sábana blanca, suspendido en la estructura de una escalera de caracol. La posición resultaba inusual incluso para quienes no tenían conocimientos técnicos sobre escenas de muerte. Más desconcertante aún era el hecho de que estaba semidesnuda, vestida únicamente con lo que parecía ser un traje de baño o ropa interior. Aquello dejaba una pregunta inevitable. ¿Por qué alguien que supuestamente había decidido quitarse la vida lo haría en esas condiciones? Nada en su comportamiento o en la cronología del día ofrecía una explicación lógica. La versión que Walter dio de los hechos estaba llena de inconsistencias. Aseguraba que Antonieta había llegado a su casa buscando consuelo porque, según él, tenía problemas con Luigi, algo que tanto la familia como la pareja niegan rotundamente. Ese día no hubo discusiones ni tensiones entre ellos. Al contrario, las comunicaciones previas mostraban cariño y planes concretos. Walter también afirmó que Antonieta se había encerrado voluntariamente en el baño y que, tras insistir un rato para que abriera la puerta, la había encontrado colgada. Sin embargo, varios detalles contradecían su relato. Luigi recordaba claramente que, durante las llamadas que recibió de Antonieta esa tarde, se escuchaban voces y ruido de varias personas en la casa, lo que no daba la impresión de que Walter la hubiera dejado sola durante horas, como él alegaba. A esto se sumaba el detalle más inquietante de todos. Walter se negó a llamar a los servicios de emergencia, aun afirmando que había encontrado a una mujer ahorcada en su propiedad. Esa negativa nunca tuvo una explicación coherente. La actitud de Walter, su historial de influencias y su relato desordenado encendieron todas las alarmas entre quienes conocían a Antonieta.
y la inquietud aumentó cuando la familia quiso reconocer el cuerpo y no se les permitió hacerlo hasta 3 días después. Aunque la policía italiana concluyó rápidamente que se trataba de un suicidio, lo cierto es que la investigación no fue cerrada formalmente, lo que generó aún más interrogantes. Si estaban tan seguros de su conclusión, ¿por qué mantener el expediente abierto? ¿Qué cabos sueltos quedaban? ¿Qué elementos no encajaban del todo? El lugar donde fue encontrada, el estado de su cuerpo, la conducta del único testigo y la secuencia de ese día formaban un rompecabezas con piezas que simplemente no coincidían. Para su familia y para Luigi, la versión oficial dejaba la sensación de que allí ocurrió algo más profundo y oscuro que nadie había explicado. Apenas comenzaron las diligencias oficiales, las irregularidades salieron a la luz con una rapidez que dejó aún más preguntas abiertas. Aunque la policía italiana se apresuró a catalogar la muerte de Antonietta como un suicidio, la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos parecía alejarse de la claridad que una situación así requería. Cada paso, en lugar de despejar dudas, parecía sumar nuevas inconsistencias. Uno de los puntos más graves estuvo relacionado con los exámenes forenses. Si bien la autopsia confirmó que Antonietta murió por asfixia, el análisis toxicológico, un estudio básico en casos con circunstancias dudosas, nunca se realizó, o al menos nunca fue registrado oficialmente. No existe ningún informe que indique si Antonietta tenía sustancias en su organismo, si había sido sedada o si algo pudo alterar su comportamiento. Para una muerte rodeada de tantas interrogantes, la ausencia de este examen representaba una omisión difícil de justificar. A esto se sumaba la postura contradictoria de las autoridades. Por un lado, insistían en que se trataba de un suicidio claro, pero por otro, la investigación permaneció abierta y nunca se archivó formalmente. Esa dualidad generaba inquietud. Si el caso estaba tan definido, ¿por qué dejarlo inconcluso? Y si no lo estaba, ¿por qué apresurarse a sostener una versión tan contundente? El entorno de Walter también alimentó las sospechas. Su historial legal y su reputación como hombre influyente despertaban temores sobre la posibilidad de que hubiera ejercido presión en la investigación. Para la familia de Antonietta, la idea de que la versión oficial hubiera sido moldeada por intereses externos no era descabellada. Sentían que había habido tiempo suficiente para alterar la escena, omitir informes o minimizar detalles cruciales. Con el paso de los días, quienes la querían comenzaron a convencerse de que había un responsable, o incluso más de uno, y que ese responsable podría estar siendo protegido por su posición social y económica. La escena del supuesto suicidio, las contradicciones en los testimonios y la falta de transparencia en los procedimientos fortalecieron la percepción de que la verdad había sido manipulada o al menos enterrada bajo una versión conveniente. La muerte de Antonietta tuvo un impacto devastador en su familia, tanto en Italia como en Colombia. En cuanto la noticia llegó a Sudamérica, sus seres queridos emprendieron un viaje inmediato hacia Roma con la esperanza de obtener respuestas claras sobre lo ocurrido. Sin embargo, lo que encontraron fue un escenario cargado de incertidumbre, contradicciones y procedimientos que parecían alejarse de la transparencia que la situación merecía. Desde el primer momento, la familia sintió que nada encajaba. Resultaba inconcebible pensar que una mujer con 2 hijos, con planes de boda, con una casa en plena construcción y con un proyecto profesional que iba en ascenso, pudiera haber tomado la decisión de quitarse la vida. Esa convicción se reforzaba todavía más al recordar las conversaciones recientes que habían tenido con ella. Antonietta estaba entusiasmada, llena de energía y completamente enfocada en el futuro. No había señales de depresión, tristeza profunda ni de una crisis emocional que explicara un acto tan extremo. Con el paso de los años, las redes sociales se convirtieron en un lugar donde su nombre seguía siendo recordado, especialmente en cada aniversario de su muerte. Amigos, familiares y seguidores evocaban su historia, describiéndola como una mujer fuerte, trabajadora y llena de sueños que no merecía un final envuelto en sombras. La ausencia de justicia y la falta de respuestas la transformaron en un símbolo de lo que ocurre cuando un sistema parece proteger a los poderosos a costa de silenciar la verdad.
A pesar del tiempo transcurrido, el duelo nunca logró cerrarse por completo. La sensación de injusticia permanecía intacta, y cada año su caso volvía a resurgir con la misma mezcla de tristeza, frustración e indignación. Para quienes la amaron, hablar de Antonieta no era solo recordar a una mujer cuya vida terminó en circunstancias extrañas. También era un acto de resistencia frente al olvido y una exigencia constante por una verdad que continúa oculta. Lo único evidente es que demasiados aspectos quedaron sin respuesta. Su estado al ser encontrada, la ropa que llevaba, las horas sin explicación, la falta del examen toxicológico, las contradicciones en el relato de Walter y la poca claridad de las autoridades. Ninguna de esas preguntas han podido resolverse, y mientras permanezcan abiertas, su caso seguirá envuelto en una dolorosa incertidumbre. Imagina por un momento estar en los zapatos de quienes amaban a Antonieta Vázquez. Pensar en una mujer que luchó, que reconstruyó su vida con determinación y que justo cuando todo parecía tomar forma, desapareció en circunstancias llenas de sombras. Su historia no solo duele, también incomoda, porque nos obliga a mirar de frente lo frágil que puede volverse la búsqueda de justicia cuando intervienen silencios, vacíos y decisiones que nunca llegaron a explicarse. Su caso sigue siendo un rompecabezas incompleto, uno en el que cada pieza ausente representa una respuesta que jamás se dio y un derecho que nunca se cumplió. Y hoy, mientras volvemos a contar su historia, seguimos recordando que detrás de cada expediente sin cerrar hay vidas suspendidas, familias que no encuentran paz y verdades que esperan salir a la luz. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o te recordó que nadie está exento de vivir algo así, te invito a suscribirte, a dejar tu me gusta y a contarnos desde qué lugar del mundo nos acompañas. Así podremos continuar dando voz a más casos reales, más historias que merecen ser escuchadas y que, como la de Antonieta, no deben caer en el silencio.